¿Qué pasa, chavales? Vamos a retomar el proyecto que lo habíamos dejado aparcado porque la electrónica, igual que en el canal, en mi taller también es un trabajo secundario. Entonces tengo que dar prioridad a otras cosas. Quiero que sepáis que lo que llevamos hecho no me ha ocupado mucho tiempo. Lo que de verdad me ocupa tiempo es el montaje, la edición de los vídeos. Porque son muchos trocitos los que hay que grabar, las explicaciones, en fin, que ahí es donde me frena un poquito la cosa, porque el proyecto, ya sabéis, tengo ganas de terminarlo. Hoy vamos a meter dos capítulos en uno, porque hoy vamos a terminar con la parte de amplificación. Vamos a ver lo que es la inversora, que iba a hacer un capítulo, y lo que es la tapa de potencia, cómo funciona un push-pull. Y vamos a resolver todas esas dudas que me habéis planteado a lo largo de estos días, como por ejemplo, oye, si se invierten las fases de las ondas, ¿por qué no se anulan? Eso queda claro hoy. Y vemos cómo funciona la tapa push-pull. Ya sabéis, al final de este vídeo habrá un trocito en el que respondemos a esas preguntas que me habéis dejado escritas, esas dudas, esas inquietudes de las que me habéis hecho partícipe. Así que como va a ser largo no me enrollo más. Vamos a ello y lo vemos. Muy buenas. Hoy en la explicación vamos a intentar no enrollarnos mucho porque lo que queda es un poquito largo y además quiero ver dos cosas. Quiero ver una parte que es la que se llama la inversora, la válvula inversora, que es esta de aquí, que es el segundo triodo. El segundo triodo de la segunda válvula de la 12AX7, de esta 12AX7, este segundo triodo se llama la inversora. Y después quiero ver también, porque está muy relacionado y sería absurdo verlo por separado, lo que es la etapa de amplificación con sus dos válvulas, porque todo es un conjunto. Y si no lo vemos conjuntamente, quizás no se entienda. Antes de eso, tenemos que explicar una cosita, que es cómo funciona el sonido en las válvulas. Entonces, que sepáis que no, nos vamos a ir otra vez de nuevo a la primera parte del amplificador, al previo. Entonces, quiero que sepáis que aquí en esta 12A y 7, en cualquiera de los dos triodos, lo que nos entra es una señal muy pequeña. Vamos a pintarla en forma de onda. Una onda que es sinusoidal y que tiene una parte positiva y una parte negativa. Vale, eso yo quiero muy rapidito. Mirad. Entonces, esa onda cuando entra es muy chiquitita, muy pequeñita. Vale, de este tamaño. Eso entra por aquí. Pues a la salida, esa onda se amplifica. En esta etapa de amplificación se amplifica. Y en vez de ser así de pequeñita, es así de grande. Perdonadme el dibujo que yo a mano alzada y con un ratón, pues pinto mal. Pero si veis, aquí hay una característica, que es, fijaros, entra y el primer seno es la parte positiva, está por encima de la línea. Sin embargo, a la salida, esa onda se ha invertido. La primera fase es negativa, está justo al revés, es más grande, pero está invertida. Ahora ya a la segunda válvula. A la salida de esta segunda válvula vuelve a invertirse. Se pondría otra, se volvería a amplificar un poquito más, pero ya sería de nuevo con la parte positiva al principio y la parte negativa al siguiente. ¿Veis? De forma que si aquí estaba en fase, esto lo consideramos que el sonido va en fase, aquí saldría en contrafase y aquí volvería a estar en fase. Y cada vez más amplificado. Bien, pues vamos a estudiar la parte que a nosotros nos interesa. Ya sabiendo que eso ocurre así, vamos a ver lo que nosotros queremos. Esta válvula, este segundo triodo, le hemos llamado el inversor. ¿Por qué se llama inversor? Este no amplifica nada, hace una cosa curiosa. Vamos a darnos cuenta, vamos a mirar unas cositas. Fijaros,
La resistencia de carga. 56K. Fijaros la resistencia que va a masa. 56K. Es simétrico. ¿Veis? Aquí tenemos un condensador de desacoplo de 0,1 y C8 vuelve a ser de 0,1. Aquí estamos viendo que no es una válvula, no es el esquema típico de la válvula, sino que aquí tiene cosas distintas, porque si obviamos esta parte de aquí, si obviamos esto, vemos que sí se parece muchísimo, si obviamos estas dos cosas. Vemos que sí se parece muchísimo a cualquier válvula de amplificación. Sin embargo, tiene esta cosita aquí. ¿Qué conseguimos con esto? Pues fijaros, si dijimos que en un principio aquí volvía a llegar, porque habíamos pasado por dos triodos, el primero lo puso en contrafase y el segundo lo volvió a poner en fase, aquí nos llega el sonido en fase, ¿vale? Lo voy a pintar pequeñito, aquí llegaría ya amplificado, pero aquí sabéis que no se vuelve a amplificar. Nos llegaría así. Bien, pues aquí este método amplifica muy poco, ya os digo que esta válvula no amplifica nada, incluso lo contrario, yo diría que tiene incluso un poquito de pérdida, pero cumple una función específica. Aquí, por el condensador de desacoplo, pasaría en contrafase. Bien, pero precisamente por esta forma rara, por el cátodo pasaría en fase. Tenemos una inversora, ha invertido y tenemos la misma señal, pero ahora una vez en positivo y otra vez en negativo. ¿Y esto por qué? Esto simplemente es porque este amplificador tiene una etapa de potencia push-pull. Bien, una vez que tenemos medio claro que ese segundo triodo de la 12AX7 lo que hace es dividir la señal y una la pone en fase y otra en contrafase y así la manda a cada una de las válvulas de la etapa de potencia, vamos a ver si entendemos por qué en una etapa push-pull, cuando llegan una onda en fase y la otra en contrafase, no se anulan, que sería lo normal, que una se suma como es positiva y la otra se resta porque es negativa, que de cero. Sin embargo, no. Sin embargo, aunque una es positiva y otra es negativa, aquí se suman. Y esa magia se produce precisamente en el transformador de salida. Imaginaros que aquí llegase la onda positiva y después negativa, y aquí llegase justo lo contrario, la onda negativa y luego positiva. Muy bien, pues vamos a dar una explicación gráfica de por qué esas dos ondas que están en contrafase, cuando llegan al transformador de salida, no se anulan, sino que se suman, porque funcionan en push-pull, una empuja y otra tira. Fijaros, esto es una explicación gráfica para que nos entendamos todo. Fijaros, aquí pone B1, ese B1, aquí entra la alimentación positiva que viene del transformador, viene de la válvula rectificadora, viene aquí, tiene un chorro de voltaje de 300 y pico de voltios. Entonces eso es lo máximo de polarización positiva. Fijaros, aquí entra la parte negativa de la onda. La parte negativa, para que lo entendamos, es una explicación gráfica. La parte negativa de la onda se verá atraída con mucha fuerza hacia el positivo, porque positivo y negativo se atraen. Bien, pues cuando aquí está entrando la parte negativa de la onda, aquí entra la parte positiva. Bien, positivo y positivo se repelen, por tanto, irán en este sentido. Y aquí tenemos ya la magia del push-pull, una empuja y otra tira, con lo cual la resultante será la suma de las dos. Así
no se han restado, se han sumado. Pues imaginaros, ahora aquí entra la parte positiva. Positivo y positivo se repelen, por tanto la dirección de la onda tomará esta dirección. Pero cuando aquí entra el positivo, aquí entra el negativo. Pues bien, ahora que aquí ha entrado el negativo, será atraído por el positivo en este sentido. Con lo cual, la que antes empujaba ahora tira y la que antes tiraba ahora empuja. Y la resultante se vuelve a sumar. Y tenemos una superonda. Con lo cual, de estas dos onditas pequeñas en contrafase que entraban en cada una de las válvulas, ahora tenemos una onda bastante más amplificada, y cuando llega al transformador se duplica y se convierte en una superonda súper grande que el transformador se encargará de adaptar la impedancia para que salga a 16 ohmios o a 8 ohmios y directamente al altavoz. Bien, pues esta es la explicación gráfica, así para niveles de los nuestros, para que entendamos por qué en una etapa de potencia push-pull, cuando llegan dos ondas en contrafase no se anulan, sino que se suman. Y ahora vamos a soldar, que tengo una ganas de terminar ya el ampli. Venga. Empezamos por los componentes que van al ánodo de ese triodo. La resistencia de carga de 56K y el condensador de desacoplo C8. Vamos con el R14, que es la resistencia de 1,5K que va al cátodo, y C9, que es el desacoplo de la señal que saldrá por aquí. Le toca el turno a R12, la resistencia de 1 mega que fija la impedancia de la reja. Y por último, la resistencia R15, que es simétrica a la de carga y que hace que este triodo haga su función de inversora. Es el que propicia que salga también señal por el cátodo y no solo por el ánodo. Empezamos la etapa de potencia con las resistencias que polarizan las rejas de las dos válvulas 6V6. Son R16 y R17. Estas dos resistencias, R18 y R19, irán soldadas directamente en el zócalo de la propia válvula. Así que le toca el turno a la resistencia del cátodo y al condensador de bypass. Cortamos los terminales, paramos el crono y ahora a resolver dudas. Bien, y ahora vamos a dar respuesta a esas cuantas dudas que me habéis ido dejando escritas en estos días ahí en la caja de comentarios de los vídeos. Ya sabéis, si tenéis dudas de lo que llevamos hasta ahora, dejármelo escrito, que yo en el siguiente capítulo, siempre al final, intento resolverlas. Me volvéis a preguntar por un proyecto que sea interesante y que esté al alcance de un principiante. Yo siempre digo, de principiantes en válvulas, podéis intentar o este amplificador o el champ, que es más cortito, que tiene menos válvulas.
A ver, el problema es saber manejarte con los esquemas, no es un problema de que no sepas hacer una soldadura y demás. Si no te manejas bien con los esquemas, el cableado aéreo es más complicado que soldar en una placa, entonces estos proyectos valvulares se complican un poco. Si yo quisiera empezar con las válvulas, pues empezaría, pues, por ejemplo, hay por ahí un previo del JCM 800 que se hace con una placa base. A ver qué problema presenta. Que es que yo creo que esa placa base no la venden, sino que la tendríais que fabricar vosotros. Así que tendríais que saber algo de electrónica, tener destreza en soldadura y además que os guste el bricolaje y hacer una impresión de una placa. En fin, que tiene sus complicaciones también. Entonces yo me decantaría más bien por un pedalito con el Real Max Tube o el Tube Distortion, alguno de esos que hay por ahí que yo voy a ver si encuentro enlaces, no estoy seguro que los encuentre. A ver, entonces, ¿por qué me decantaría yo si quieres empezar con válvulas? Para empezar con válvulas tienes que tener algo de destreza en electrónica. Así que si eres principiante total en la electrónica, no empieces con válvula, empieza por algún pedalito. Aquí en el canal tenemos incluso el ejemplo del montaje de dos pedales de kit. Pues empieza por eso, empieza por algo más sencillito, no sé, el MRX Distortion o el DOD 250, que tampoco es complicado, algo así, ¿eh? Algo sencillito. También me preguntáis algo que no, que claro, todavía no lo hemos abordado, que es cómo hacer el encendido seguro de un amplificador a válvula que hemos montado. Pues lo primero que tenemos que hacer es revisar cuidadosamente todo, pero incluso así no estamos libres de tener algún error, de que tengamos un corto. El corto sería lo peor. Tener un corto no es que no funcione, es que puede provocar un incendio. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso lo que hace la gente es que en el enchufe pone una bombilla incandescente de estas de iluminación, una lámpara incandescente, la pone en serie. ¿Qué ocurre? Al ponerla en serie, si tenemos un cortocircuito en cualquier lado, en vez de provocar el cortocircuito, lo que provoca es que esa bombilla se encienda, porque el cortocircuito funcionaría como un interruptor. Que no tenemos ningún corto. La bombilla lucirá, esa lámpara lucirá, pero con muy poca intensidad. Y entonces ya podremos quitarla y comprobar nuestros voltajes. Y eso sería un encendido un poco seguro, que no es seguro del todo, pero sí vamos con calma, aquí lo haremos, ya lo veréis que se hace, que monto un portalámparas en serie en el cable de alimentación, por si hemos cometido algún error, que eso no provoque un cortocircuito y estalle provocando quizás un incendio. Otra vez me volvéis a preguntar si el que yo estoy montando es el kit de retroamplis. No, no es el kit de retroamplis. Si el kit de retroamplis lo hemos puesto en marcha en el tercer capítulo, eso quiere decir que cuando yo estaba en el capítulo 0, que estaba yo buscando piezas y planeando este proyecto, el kit de retroampli no estaba a disposición de nadie, ni siquiera mío. Entonces, que sepáis que el kit es sobrevenido. Que si tenéis alguna duda, la gente de Retroampli estará encantado de responderos sobre la calidad, las marcas, los componentes que lleva, los que no lleva. Ellos, yo no puedo responderos a eso. Entonces, que sepáis que mi kit no es un kit, sino que ha sido cogiendo de un lado y de otro. De hecho, había piezas que ya tenía. A ver, también me preguntáis, más de uno, por mis herramientas, sobre qué herramientas hacen falta a los principiantes, de qué marca es el estaño que compro, ¿de qué sirve que yo os diga la marca del estaño que es MBC que compré en una tienda en Triana, aquí en Sevilla, un día? O la que compraba cuando estaba en Málaga. Yo tampoco entiendo de marca. Yo pido un estaño bueno y lo compro en el sitio adecuado. Y si lo compro en el sitio de confianza, el estaño será de calidad. Siempre pido que traiga el flux, porque a mí no me gusta trabajar con flux externo. Aunque os digo, para los principiantes facilita mucho la soldadura. La marca de mi soldador, los vatios y demás. Yo voy a dejar un enlace
de este soldador en concreto. Es un soldador de lápiz. Para un principiante, incluso un principiante avanzado o intermedio, no necesita otro soldador. Yo tengo un soldador distinto a este, pero que es más pequeño, no es más grande. La gente dice, parece el soldador con el que jugábamos en los proyectos de la escuela. Pues bueno, que sepáis que este es un soldador de JCB de 25 vatios y que a día de hoy se me queda un poco justo solo cuando voy a soldar el cable que va a los muelles de las estratos, que va a los resortes, ese se me queda un poquito corto. Ahí. Pero para lo demás no se me ha quedado corto nunca. Así que tampoco necesitamos ni algo más caro, ni algo más grande, ni una estación de soldadura, ni nada. Herramientas básicas. Oye, herramientas básicas. Un cortahilo. Cortahilo, que esto no llega a 10 euros esta herramienta. Y es estupenda. Que no. Tenéis esta que es la que he tenido yo toda la vida, que lo compré en las tiendas de entonces de todo a 100. O sea, quizás no la comprase ni en euros. De todas veces, y costó el juego de 4 150 pesetas, 1 euro. Básicamente tenía 4 cortahilos de estos muy malos, pero que me han servido hasta hoy porque no necesitamos cosas especiales. Un par de pinzas, un alicate, algo que muchas veces ya tenéis en casa y si no tenéis también salen muy baratos. Los precios suelen ser baratos. Lo más caro para alguien que empieza y que yo considero que tienes que comprarlo bueno desde primera hora es el soldador y si queréis un multímetro que no tiene que ser de este tipo ni tan bueno, sino de estos baratos que venden incluso en grandes superficies, os puede servir. Y ya lo digo, lo más caro sería el soldador, pero que por poco precio tenéis un jueguito de herramientas que os va a dar resultado. Nada, aquí terminamos el vídeo. Si os ha gustado, dar el like, suscribiros. Y a los que estáis suscritos a este proyecto, sabed que hemos terminado la parte de amplificación. Y lo que queda es la parte compleja de habilidad manual, que es todo el cableado del ampli. Porque ya la placa, una vez que soldemos los componentes de la fuente de alimentación, lo hemos terminado. Nos falta muy poquito, muy poquito. Yo estoy deseando escucharlo ya. Adiós.